Aleluya. Estamos estudiando un tema muy importante, que estamos hablando sobre las fuentes, que la Biblia habla de dos fuentes principales para que podamos obtener las bendiciones de Dios. Por supuesto, el enemigo no se va a quedar tranquilo, ¿no? El enemigo siempre buscará la manera de sacarnos de esta dirección donde Dios nos ha entrado. Pero la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Así que de este camino, con la ayuda del Señor, seguiremos adelante. Amén. Y venimos hablando de que una de las principales fuentes de la bendición de Dios está en el ámbito espiritual. Y leímos en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablamos sobre la bendición de estar conectado al poder del Espíritu Santo. Y hemos hablado cuál es el ambiente del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora vamos a hablar hoy de la otra fuente de poder que están disponibles para nosotros las 24 horas del día. Están disponibles para nosotros en todo momento. Amén. Y esa otra fuente de poder donde nosotros podemos estar confiados de que esa fuente nos bendice, está en Romanos 1:16. Vamos a ver qué dice Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, como está escrito, aquí hay Biblia. Si no tienen Biblia, pues no sé, algún hermano que se levante y le lleve la Biblia al que no tiene, para que pueda leer. Romanos 1:16, aquí está, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, diga el Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al judío primeramente y también al griego. La otra fuente que la Biblia nos hace disponible para recibir o para conectarnos con las bendiciones de Dios es precisamente, diga, el Evangelio. Y ahora yo quiero que usted preste atención, porque yo quiero que usted vea que la Biblia hace una diferencia entre evangelio, escuche bien, la Biblia hace una diferencia entre lo que es evangelio y lo que es la palabra de Dios. Hay una diferencia clara donde la Biblia dice que hay una parte que, aunque es palabra de Dios, pero en esa palabra de Dios está inserta una palabra especial que se llama evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos conectarnos a esa fuente de poder, tenemos que averiguar qué es el evangelio. Tenemos que identificar, tenemos que indagar, tenemos que escudriñar, como dice las escrituras, escudriñar las escrituras, porque allí os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Vamos a buscar entonces, vamos a investigar un poco más a fondo qué es eso del evangelio. ¿Cómo que es el evangelio? ¿Será el evangelio toda la Biblia? ¿Será el evangelio toda la palabra de Dios? ¿Cómo entonces? ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué es que la Biblia no dice, porque no me avergüenzo de la palabra de Dios? No, ¿por qué dice, en vez de decir la palabra de Dios, por qué no dicen la palabra de Dios, sino que dicen el evangelio? ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que investigar por qué la Biblia, yo como investigador de la palabra, porque me quiero conectar a esa fuente de poder, yo tengo que investigar, oye, pero ¿por qué el apóstol no dijo, porque no me avergüenzo de la palabra de Dios? Debería decir así. Pero es que el apóstol no dice, no me avergüenzo de la palabra de Dios, sino que dice, es que no me avergüenzo del evangelio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la palabra de Dios y evangelio? Tengo que ver, yo como investigador, como maestro de la palabra, esto es escudriñar la palabra. La Biblia no se puede leer superficialmente, hay que profundizar para que nosotros podamos ser bendecidos. Amén. Entonces, vamos a buscar exactamente qué es lo que significa evangelio. Vamos a buscar en Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15.
vamos a ver quién fue el inventor de esta cosa del evangelio. Vamos a ver quién fue el que trajo esa cosa del evangelio a la tierra. Vamos a ver de dónde sale el origen de esto que se llama evangelio, porque es que el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio. Vamos a ver quién es el autor intelectual de esta cosa que se llama evangelio. Hablando de cosas, ¿no? Pero sabemos que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué dice el verso 14? Dice, después que Juan fue ¿qué? Encarcelado, ¿quién vino a Galilea? Entonces, en la escena está Jesús, ¿verdad? Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? La palabra de Dios. Ahí debería decir predicando la palabra de Dios, ¿o no? Porque es que yo quiero que veamos una diferencia entre lo que es palabra de Dios y lo que es evangelio. Si yo digo que el evangelio es la palabra de Dios, entonces yo diría que Jesús debió haber dicho así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando la palabra de Dios. Pero es que dice que Jesús vino predicando fue una cosa específica que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, el evangelio también es palabra de Dios. Pero el evangelio es una cosa específica que está dentro de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién vino predicando el bendito evangelio? ¿Quién fue el inventor de esta cosa del evangelio? Jesús. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora dice, escuche, que el evangelio, dice, es el reino de Dios. Dice, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que en el reino de Dios gobierna una ley o gobierna una constitución, no sé si para que me entienda. La constitución del que gobierna el reino de los cielos se llama evangelio. Oye, lo que gobierna, porque dice, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, lo que gobierna en el reino de Dios es el evangelio, según esas escrituras. Y verso 15 dice, diciendo, ¿quién dijo? Jesús, porque estamos hablando que estaba en escena Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentidos y creed en qué. Entonces Jesús, además que vino predicando el evangelio, te dice, cree en el evangelio. ¿Quién fue el primero que dijo cree en el evangelio? ¿Por qué no dijo cree en mí? Dijo cree en el evangelio. Ahora, ¿por qué el Señor no diría cree en mí? Sino que dice cree en el evangelio. Yo como investigador tengo que hacerme esa pregunta. Entonces, vamos a ver con qué se come esto. Porque es que Jesús en una parte de la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No lo dice así? O entonces, Jesús, explíqueme usted, o creo en usted o creo en el evangelio. ¿O será que habrá alguna diferencia entre evangelio y Jesús? Dígame usted, ¿cómo se come esto? Usted dijo, el que cree en mí, hablando de Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora me sale usted con esta locura en el versículo 15, que dice, arrepentíos, y usted mismo dijo, creed en el evangelio. Bueno, les tengo una respuesta para eso. Jesús y evangelio son la misma cosa. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El que habla del evangelio, habla de Jesús. Y el que habla de Jesús, habla del evangelio. El evangelio es Jesús, diga, el evangelio es Jesús. Y Jesús es el evangelio. Por lo tanto, el reino de Dios es Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora a Jesús, la Biblia dice, por tiempo no me queda, no quiero extenderme mucho, pero ya se me metió Cristo en el corazón.
Y eso me gusta cuando Cristo se me mete en el corazón, porque se va el temor, se va la duda, se va el miedo, se va el diablo. Amén. Dice Juan dice que el verbo, dice en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne. ¿Me está entendiendo? Es decir, que a la palabra, el verbo significa palabra. A la palabra, pero ¿cuál palabra? ¿Cuál? Esa palabra evangelio. Porque Jesús es el evangelio. ¿Me están entendiendo? Él dice el evangelio, porque cuando habla de la palabra se hizo carne, se está refiriendo que la palabra es Cristo, está diciendo que el evangelio se hizo carne. Le salieron paticas, manitos, boquitas, y comenzó a caminar. Y se podía tocar, porque el evangelio se hizo una persona. Por eso es que la mujer del flujo de sangre, cuando tocó al evangelio encarnado, ¿qué pasó? Dice la Biblia, poder salió del evangelio encarnado y la sanó. ¿Dice así o no dice así en Marcos capítulo 5? Ahora, ese verbo encarnado, ese evangelio encarnado, se fue al cielo otra vez. Ay, Señor, ¿y ahora cómo hago yo para tocarte? Se fue ese verbo encarnado con paticas y cabecita, resucitado. Pero ese verbo no se fue. Ese verbo evangelio sigue en la tierra para bendecirnos y darnos vida y vida en abundancia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, el evangelio y Cristo es una misma cosa. Aunque Jesús, el evangelio, se hizo carne, Él se fue al cielo, pero su palabra, su evangelio, está todavía en la tierra. Y ese poder no se ha ido al cielo, está aquí, lo podemos tomar las veces que nosotros lo necesitemos. Está disponible las 24 horas del día. Por eso yo les decía a ustedes, a la iglesia, yo les quiero enseñar a depender de Dios y no del pastor. Porque un dolor de esos a las 3 de la mañana es mejor agarrarse del evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese poder el pastor puede dar por usted, claro, y nosotros tenemos la unción de Dios. Eso es parte de la parte espiritual, de lo que hablamos del poder anterior. Dios nos unge a sus ministros con poderes de sanidades. Eso está en el ámbito espiritual, eso ya lo hablamos en las semanas pasadas, pero ahora estamos hablando de un poder que está en el evangelio. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, voy a terminar de enfatizar la diferencia entre palabra de Dios y evangelio, y vamos a buscar Hechos capítulo 15. Para que ustedes vean, yo quiero que usted preste atención, porque por eso es que yo les he dicho que usted, aunque sea que oiga una palabra que hable de Dios, esa, aunque pueda hablar de Dios, no es evangelio. ¿Me está entendiendo? Por eso es que la Biblia dice que tenemos que aprender a oír. Y eso no depende de Dios, eso depende de usted y de mí. ¿A qué le va a prestar usted su oído? Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Mire lo que dice Hechos 15. Aquí creo que se nota más la diferencia entre lo que es, aunque el evangelio es palabra de Dios, claro que es palabra de Dios, pero es una palabra especial de Dios que está dentro de la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo está, además la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque ellas son, allí os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Es decir, las escrituras dan testimonio del evangelio. ¿Me están entendiendo? Pues estamos diciendo que Cristo y evangelio es lo mismo. Dice aquí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, cuando se fue predicando el evangelio, unos judíos fariseos que guardaban la ley está en la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Deuteronomio, Levítico, ¿ah? Génesis, todos esas escrituras bíblicas, eso es palabra de Dios.
Nadie está diciendo lo contrario, la Biblia lo dice. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios. Tanto que para ser rabino ya había que pasar algunas escuelas terribles del fariseísmo. Entonces, muchos de esos fariseos, doctores de la ley, que se sabían cada versículo de la palabra de Dios de aquel entonces, que era la Torá, el Antiguo Testamento, que eso es palabra de Dios. No me malinterpreta, eso es palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Estos hombres eran expertos en la palabra de la ley, que está en la palabra de Dios. Y dice que algunos de ellos se convirtieron a Jesús, al Evangelio. Entonces el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 2, es decir, le estaba diciendo, si no practicáis lo que dice, ellos estaban en la verdad, en su verdad. Si no practicáis lo que dice Moisés, que Moisés está en la palabra de Dios, que tenéis que circuncidarte, no podéis ser salvos. Ellos estaban recitando un versículo bíblico que está en la Biblia, que es palabra de Dios. Usted entiende la diferencia en lo que es palabra de Dios y lo que es evangelio. Los fariseos convertidos a Cristo estaban citando versículos que están en la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé, Pablo también era un fariseo, pero se convirtió y vino la revelación del evangelio a su vida. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, Pablo y Bernabé se les opusieron. Chico, yo sé que eso está en la palabra. Pablo le decía, yo sé que eso está en la palabra de Dios. Yo sé que eso es palabra de Dios. Pero es que lo que estamos predicando es algo que va más allá, es que está en la palabra, pero es una palabra especial de Dios, que se llama evangelio, que dice que esa cosa oculta estaba escondida y Dios la reveló a los pequeños. Le dijo, está bien, yo sé que ustedes están hablando la ley, está bien, pero es que resulta que el Señor no nos mandó a predicar la ley, la palabra de Dios, nos mandó a predicar una cosa que se llama evangelio. Vamos a buscar el verso 7. El verso 7 dice, y después de mucha discusión, mire, después que la cosa fue discutida, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra de qué. Entonces aquí usted vio que los fariseos estaban hablando una palabra de Dios que está en la Biblia y que es verdadera. Pero aquí el apóstol Pedro le dice, Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra, y ahí le hizo la diferencia, pero del evangelio de Dios. ¿Me está entendiendo? El verso 8 dice, y el verso 7, por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces esta palabra hace un énfasis claro y rotundo de que el evangelio es una parte especial de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso que este servidor ya no oye cualquier palabra de Dios. Aunque hable de Dios, aunque diga Dios, aunque diga Jehová, este servidor oye es el evangelio de Cristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora digo yo, ¿por qué voy a oír el evangelio? Bueno, vamos a Romanos.
Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a hablar ahora de ese cablecito que nos conecta con el poder de Dios, que estamos hablando, que la semana pasada hablamos del Espíritu, conectarse al Espíritu, y hoy estamos hablando de conectarse al Evangelio. ¿Me está entendiendo? Porque el Evangelio dice, lo que es poder de Dios es que el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Es una distinción importante que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Esto muy poco, yo no sé. Esta revelación Dios la ha dado a poca gente. ¿Ok? Cuánto loco hablando, cuánta locura en esos medios comunicacionales. Y esta revelación son poquitos los que predican el verdadero evangelio. Poquiticos, los puedo contar con mis dedos. Dice así el verso 17 del capítulo 10 de Romanos, dice: así que la fe, el cablecito que nos conecta con la bendición de Dios, mire si no es importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver a qué se refiere Pablo en este caso por palabra de Dios. Vamos más arriba, porque tenemos que leer el contexto. Vamos a leer más arriba. Verso 8. Vamos a ver. Vamos al versículo 4. Usted se acuerda que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es palabra de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En pocas palabras, está diciendo, porque el que cree en Cristo, cree en el Evangelio, porque Cristo y Evangelio es lo mismo. Verso 5. Y acuérdense que el verso 17 de Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, y mire que aquí sigue hablando, primero cree y después el versículo 5 habla de la justicia. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice así, es diferente. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, que el Evangelio tiene una cosa que se llama fe. El Evangelio contiene fe. La palabra del Evangelio. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todo, es rico para con todo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncia las buenas nuevas. Entonces allí te está diciendo de qué está hablando Pablo. De buenas nuevas. Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas. Entonces la palabra que Pablo está hablando de Dios ahí no es cualquier palabra. Se está refiriendo al Evangelio, la palabra del Evangelio de Dios. ¿Me están entendiendo? Dice allí
los que anuncian las buenas nuevas. Ahora dice, mas no todos obedecen ¿a qué? ¿A qué dice? Entonces viene hablando de qué? Del evangelio. Mire, escuche bien, porque esto es importante. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora es que Él te dice el 17. Así que la fe viene es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál es esa palabra de Dios que tienes que oír? Que viene hablando atrás, el evangelio. Es decir, que la fe viene no por oír cualquier palabra, así digan Dios, así diga Jehová, así diga Moisés, así diga Pedro, así diga Pablo, así diga Juan. La fe viene cuando tú aprendes a oír el evangelio. Si no oyes evangelio, olvídate de la fe. ¿Me están entendiendo? Si no oyes evangelio, no hay fe. Yo cuando dije eso, dije, uy, este caballero ya ahora sí es verdad que voy a ser selectivo en lo que voy a escuchar. Voy a ser selectivo en lo que voy a escuchar. Vamos a buscar Hechos capítulo 14. Y voy finalizando con esto, esta parte apenas. Hechos capítulo 14, verso 7. Vamos al 6. Ya lo tienen. Vamos a ver qué predicaba Pablo, perdón. Jesucristo vino predicando ¿qué? El evangelio. Y vamos a ver que seguía predicando sus apóstoles, Pablo. A ver si predicaba otra cosa. Dice el verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y el verso 7, y allí predicaban ¿qué? ¿Qué predicaba Pablo allí? Diga el evangelio. Hechos capítulo 14, verso 7 voy. Y ahora mire el 8. ¿Qué estaba predicando Pablo? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, pero ¿qué palabra de Dios? Ya vamos a ver cuál es la palabra que predicaba Pablo que le dio fe a esa persona. El verso 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Cuando yo hablara a Pablo, y el verso 7 que dice que estaba hablando Pablo. ¿Qué estaba hablando Pablo en el verso 7? Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? Entonces la palabra que Pablo dice en Romanos 10, 17 es el evangelio. Porque dice la fe viene por el oír la palabra, pero este ejemplo nos da luz completa. ¿Qué tipo de palabra es la que produce fe? Que dijo Pablo en Romanos 10, 17. Dice el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo. Y leímos en el versículo. Tenemos que aprender a leer la cosa en el contexto. Y en el verso 7 dice que Pablo estaba predicando ¿qué? El evangelio. En pocas palabras, yo voy a traducir aquí, yo voy a superponer y voy a decir así. Cuando yo hablara a Pablo que predicaba el evangelio, esa es la Biblia amplificada de Ángel Bozo. voy a escribir una Biblia amplificada. Pero se entiende más, ¿verdad? Dice así. Cuando yo hablara a Pablo que predicaba el evangelio, vamos a ver qué pasó. El cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué es lo que le produjo fe a ese hombre que nunca había oído hablar del evangelio? Nunca había oído hablar de Cristo. Ese cojo estaba allí, ni siquiera había visto a Cristo. No sabía que era evangelio. Pero algo tuvo que estar diciendo Pablo que le dio fe.
algo tuvo que estar diciendo Pablo que le generó una fe a una persona que ni siquiera sabía nada de evangelio. No sabía si existía esa palabra evangelio. Entonces allí queda claro que el que produce fe en la vida de nosotros es el evangelio. Porque dice, cuando yo hablara a quién. ¿Y qué estaba hablando Pablo? El evangelio. Entonces lo que te produce fe es el evangelio. Por eso es que ya este señor no oye cualquier palabra, porque es que yo quiero tener fe. Este señor le cerró los oídos a lo que no es evangelio. Porque es que la Biblia dice que lo único que te produce fe es una palabra que lleva el evangelio. Porque el evangelio es una palabra especial de Dios que contiene fe. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 10, la fe viene por el oír, pero no cualquier palabra. Por el oír este evangelio que yo te estoy dando. ¿Por qué las iglesias no están siendo bendecidas y no están siendo edificadas en el poder de los milagros? Porque están oyendo muchas cosas que no es evangelio. Y lo único que la Biblia te garantiza que te va a dar fe, o que te produce fe, o que te genera fe, es el evangelio. Si te están predicando una cosa que no es evangelio, nunca vas a tener fe. Porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. ¿El evangelio qué es? Un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Me está entendiendo? Dice, soy salvo por gracia, por medio de la fe y no de vosotros. Es decir, esa fe no es de nosotros. Claro, porque esa fe proviene del mismo evangelio, es la que la produce. Viene de Dios. Entonces, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y allí sí puedo estar seguro que Pablo se refería, la fe viene por el oír y oír el evangelio. Por eso es que los fariseos hablando de que la ley, y nadie se sanaba, y el pueblo de Israel estaba enfermo, y no hay nada, y nada. Y llegó Jesús con el evangelio y la gente se sanaba, los paralíticos liberando. Ay, pero ¿qué palabra es esta que trajo este hombre? Esto es importante, hermano. Si usted quiere crecer en fe, tiene que aprender a afinar al oído qué es lo que estás oyendo. No cualquier cosa que diga Jehová es evangelio, aunque está en la Biblia. No cualquier cosa que diga Dios es evangelio, aunque está en la Biblia. No cualquier cosa que diga Moisés es evangelio, porque está en la Biblia. Tenemos que aprender y escudriñar qué es evangelio. Por eso yo a los nuevos creyentes yo les digo, primero usted no se vaya a poner a estar leyendo de Deuteronomio porque se va a confundir todo. Empiece a leerse los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Porque es que en el evangelio es que está el poder, es lo que te va a traer fe, es en el evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando yo vi eso, yo dije, oye, ya sé dónde me voy a conectar a esa fuente de poder. Y esto es una cosa que va de parte de nosotros. Lamentablemente, esto debería predicarse asiduamente, porque la iglesia necesita fe. ¿Por qué no hay fe en la iglesia? Porque están predicando experiencias, y ojalá que fueran buenas experiencias, malas experiencias. No, hermano, yo estoy enfermo y tuve... Bueno, pero esa es la voluntad de Dios, que bueno, Dios me está enseñando algo con esta enfermedad. Bueno, bueno, Dios sabe todas las cosas. Eso no es evangelio. Por eso no te da fe. Por eso vas a perder el tiempo. A hollar unas baberas de esas, lo que hace, uno vas a perder el tiempo. Porque no te va a producir fe, sino incredulidad, temor, duda. Tienes que ir a buscar a la persona que hable el evangelio. Y sabes qué es evangelio. Voy finalizando. Y el evangelio vamos a escudriñar más a fondo qué es evangelio.
¿Qué es lo que significa y dónde está ese evangelio concentrado? En la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que Deuteronomio que usted no vaya a leer, porque sí, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y apta para enseñar. Ahí nosotros aprendemos mucho en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento tengo que leerlo a la luz del Nuevo Pacto. Ya estoy como locura. Porque no es lo mismo hace tantos años allá antes de la venida de Cristo y su sacrificio, que ahora que está este sacrificio, que ahora está el evangelio. No es lo mismo. No es lo mismo. Jehová Dios, Jehová quito, sea el Señor glorificado. Eso no lo predico yo, porque eso no es evangelio y está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Allí está. La palabra de Dios tuvo que ser expuesta antes de que viniera Jesucristo, para que el mundo pudiera conocer que el mundo no podía, por sí solo, no podía ser santo. Cuando salieron las 613 mandamientos que Moisés dio, el mundo tuvo que decir, ¿cómo vamos a ser santos? Con 600 no puedo cumplir 2 mandamientos y ahora 613, perdido. Pero, entonces, cuando vienes a Cristo, vienes al evangelio y dele gloria. Pues mire, nosotros los pastores, esto aquí hemos sido atacados, porque es que estamos predicando el evangelio y el diablo persigue el evangelio. Si yo te pongo a predicar aquí, hermano, mire, mi hermano, sí, Pablo dijo, este aguijón de la carne, que ya le he orado a 3 meses. Bueno, Pablo, eso significa que Dios pone ese aguijón. Dios enfermó a Pablo. Y si yo te predico eso no es evangelio. Entonces tú vas a decir después, tengo que conformarme con este dolor y con esto que estoy pasando y con esto que me está pasando, porque, ay, si le pasó a Pablo, que era tremendo apóstol, me va a pasar a mí. Pero si te pones a leer el contexto de Pablo, vas a dar cuenta que dice que el Señor le dijo, bástate de mi gracia. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que yo se los predicaré. La gracia de Dios es el evangelio. Es decir, epa, cabezón, usa el evangelio para que te liberes de ese demonio. Me estás pidiendo que te liberes de ese demonio. Bástate con mi evangelio, utilízalo. ¿Me están entendiendo? Hermano, yo me atrevo a predicar esto aquí porque yo he venido a ustedes trayéndolo poco a poco. Yo los he venido trayendo poco a poco. Pero esta palabra no se la come cualquiera. Vomitan. Vomitan, hermano. Yo no me atrevo a predicar esta palabra en cualquier iglesia. Se los digo honestamente. Porque vomitan. No la soportan. Así como no soportaban a Jesucristo. No soportan. ¿Qué está diciendo este hombre? Que la palabra de Dios no es toda. No, yo no estoy diciendo que Deuteronomio, que eso es palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo es que el evangelio es una parte especial que está en la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso es que ya usted, ahora sí está entendiendo por qué este pastor dice, no, los procesos que sean del diablo, mío no. Este pastor cree en el evangelio. Venga, hermano. Y eso no significa que no vamos a ser atacados. Pablo fue atacado, predicaba el evangelio, y es que el diablo se ensanchan con los que predican verdaderamente el evangelio. Pero nosotros tenemos que estar aferrados a Cristo. La iglesia tiene que estar orando por los pastores. Porque sabemos que le estamos dando, pero miren, porque cada palabra que usted atesore en su corazón, usted se va a convertir en un estorbo para Satanás. Ya usted no le va a aconsejar a nadie. Bueno, hermano, ¿qué me está pasando esto? Bueno, sí, mija, eso nos pasa a todos. Eso es parte de la vida. Eso es nuestro proceso. Ahora yo creo que si usted cree esta palabra, usted se le va a quitar esa palabra proceso de su boca. Y si la sigue diciendo, ay de usted, viva usted su proceso. Yo no vivo procesos. Porque mi proceso lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario.
y me dijo que Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el diablo no va a quitar eso de mi corazón. Haga lo que haga, porque yo tengo la victoria en el Evangelio de Jesucristo y la victoria me pertenece. Y yo pasaré por encima del diablo y los demonios y lo veré vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano Jaime. Paz y despida usted.